Muy buenas compañeros, el día de hoy venimos a presentar nuestra cartilla de aplicación a caso clínico número 2. Nuestro grupo está conformado por Luis Velázquez, Leonardo Cortés y quien les habla, Sebastián Villamil. Vamos a empezar con la introducción del cual ya comenté antes, que es el caso número 2. Con Juan Carlos, un hombre de 48 años, panadero de profesión, con un tiempo de ocupación de 22 años y una jornada laboral de 9 horas. Juan Carlos consulta al médico por presentar desde hace 5 años síntomas relacionados con las vías respiratorias, problemas osteomusculares severos generalizados, que incluye miembros superiores, hombro y miembros inferiores. Para el caso número 2, nuestro equipo se determinó por dos rutas, una ruta que vía respiratoria y la ruta osteomuscular, de la cual pues vamos a abordar cada uno de manera individual para poder al final compactar la conclusión de su condición de salud derivado a años de la profesión. Empecemos con la condición respiratoria. De acuerdo a lo presentado en el caso número 2 y a la unidad 2 que ya hemos abarcado, podemos destacar que dentro de los síntomas clínicos se determina usualmente una fatiga derivada a una incorrecta oxigenación del individuo, que podría derivar en su rendimiento general, así como en su fuerza y o concentración requerida para que opere sus sistemas generales a un 100% en la jornada laboral. Diagnóstico de enfermedad. Con base en la profesión del trabajador eh, y los síntomas que este se presenta, si bien el enunciado no es claro, con los exámenes o estudios realizados a este, podemos derivar hacia la enfermedad de asma mixta de harina de cereales, ya que se presenta por 22 años, una rutina de 9 horas diarias y una exposición hacia las harinas utilizadas para gajes de panadería. Recordemos que Juan Carlos es un panadero, siendo la enfermedad más posible y más común en ese oficio que se dedican a esto. Eh, Continuamos. Proceso para diagnosticar la enfermedad. Eh, para que Juan determinara su enfermedad, debió someterse a varias pruebas en las que vamos a encontrar lo que viene siendo una esperiometría, con pruebas broncodilatadoras. Estas pruebas lo que hace es como tal determinar la cantidad de aire que ingresa y sale, la velocidad con la que lo hace, y después se inhala un medicamento que va pues a ayudarle a relajar más los músculos para hacer un estudio más profundo. La siguiente prueba es de broncoprovocación. Estas pruebas tratan de medir como tal las vías respiratorias al inhalar sustancias específicas en el aire. Durante estas pruebas se puede presentar que el trabajador inhale una pequeña dosis de lo que podría ser la alergia que lo está provocando o lo que podría ser como tal el principal patógeno en las vías respiratorias. Esto es como para irnos más enfocados a confirmar dicha enfermedad. La siguiente prueba es de flujo respiratorio. Eh, Esta prueba es más o menos como la primera. La diferencia de esta es que el trabajador va a hacer un esfuerzo máximo, ¿sí? Va a inhalar y exhalar lo más que puede. Esto como para llegar a los topes de inhalación y de exhalación y así tener una idea de cómo están sus vías respiratorias. El análisis de prueba o sangre cutáneas se realiza pues para ser más precisos con la alergia que estamos tratando de confirmar. Usualmente el médico realiza estas alergias o pruebas si presentan antecedentes. Esta última prueba nos tratará de cómo confirmar un poco más a qué patógeno es el que le está provocando esto a Juan Carlos. Para el proceso de apelación a la pérdida de capacidad laboral, nos basamos en el decreto 1507 del 2014 y las gráficas presentadas se puede más o menos aproximar la pérdida de capacidad laboral de Juan, donde se determina en la tabla 3 de ese mismo decreto como una fatiga severa y una clasificación en la tabla 3 como de manera continua. Al presentarse una oxigenación común diaria en su sistema respiratorio en su vida cotidiana, finalmente la clasificación de la tabla 4 del decreto determinará como una alteración severa, dejando a Juan en una capacidad laboral muy limitada, pues con respecto a su sistema respiratorio, ya que pues puede presentar fatiga y esto puede afectar como tal a otros sistemas en el cuerpo.
aquí podemos observar la clasificación de riesgo según la GTC 45. También nos basamos en esta norma, que es Incontec, eh, donde pues vamos a asociar los peligros asociados como químicos, polvos orgánicos, inorgánicos, biológicos, virus y bacterias. El problema con el asma es que puede en cierta forma debilitar el sistema respiratorio y esto pues puede abrir la posibilidad que se presente un riesgo biológico con virus y bacterias, ya que pues las defensas o el sistema como tal se va a sentir vulnerado. Se calculó el nivel de riesgo 2 debido a sus consecuencias y probabilidades que son pues, notorias, así como la exposición que Juan Carlos tiene en su labor, recordando que son 9 horas diarias. Finalmente, para la parte respiratoria, vamos a clasificar la enfermedad según el decreto 1477 del 2014. Esta enfermedad, como ya se dijo desde un inicio, es asma mixta de harinas y cereales, su código CIE, J45.8, agentes citológicos, harina, polvo de soya, polvo de grano, y se presenta en varias ocupaciones industriales en las que destacamos panaderos, manipuladores de grano, granjeros, entre otras. Las responsabilidades en el caso Juan, pues estas enfermedades pueden llegar a ser bastante evitables, si bien no podemos como eliminar o sustituir como tal los patógenos que utilizan o salen en el gas de panadería, sí podemos implementar buenos equipos de protección personal. Y también en cuanto a sus instalaciones, podemos recurrir a buenos sistemas ventilatorios de las zonas. Entonces, aquí pues se determina que pues la panadería como tal careció de esas como protecciones en la labor de Juan y pues tiene la responsabilidad mediante pues la ARL empezar tratamientos y pues tratar de recuperar un poco ese aspecto de Juan. Bueno, en este diapositiva también podemos ver de la condición osteomuscular, las enfermedades más posibles que puede tener en cuanto al tema osteomuscular. Vale recalcar que cuando es una condición osteomuscular, va a tratar de las articulaciones, músculos, parte ósea, de los cuales vamos a empezar por la tendinitis. Básicamente la tendinitis sufre muchas veces por un golpe o en su efecto por una fractura o más movimiento. Vamos a ver la artritis muy comúnmente en personas de edad avanzada, sobre todo en las articulaciones, ya sea manos, codos, rodillas. Tenemos las lumbalgias que comúnmente después de los 30 años las vamos a tener por un mal movimiento, que entonces me duele en la parte de atrás, que hice un mal movimiento, que parte de esos dolores se vienen a contrarrestar con analgésicos. También tenemos el manguito rotador. Básicamente este es por desgaste muchas veces y es por el desgaste del movimiento brusco, ya sea en un trabajo, por ejemplo, las aseadoras, es muy común en personal que hace el aseo. Tenemos el ciático o la ciática, muy comúnmente en la parte de atrás de la columna. Tenemos luxaciones, ya sea de tobillo, de extremidades, de rodillas. Y por último tenemos la escoliosis, que es como la parte fundamental de nosotros para poder tener una estabilidad, que es nuestra columna vertebral. Podemos presentar una escoliosis. La siguiente, por favor. Dice eso. Tenemos para verificar o diagnosticar los exámenes y verificar si posiblemente tengamos la enfermedad. Dentro de este proceso de exámenes, pues se encuentran las radiografías, la gamografía ósea, la tomografía computarizada o resonancia magnética que le llamamos, la densinometría ósea, la ecografía comúnmente, la artroscopia, muy común en la gente adulta, y la aspiración articular, entre paréntesis, antrocéntesis. Sigue, Lucho. Gracias, Leonardo, y gracias, Sebastián. Continuando con mi intervención, importantísimo hablar sobre la lesión del manguito rotador y pues para entrar en contexto,
dentro del concepto es un grupo de músculos y tendones que rodea toda la articulación del hombro y mantiene en esta cavidad, por decirlo de esa manera, la cabeza firme del húmero y pues en la parte profunda del hombro. Una lesión del manguito rotador puede provocar un dolor sordo, son de esos dolores que son constantes, que de pronto no son tan significativos, pero pues son bastante eh, constantes, ¿sí? Siempre está ahí como la afectación. Y generalmente ya en situaciones de reposo, pues aplica más ahí el tema del dolor. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas clínicos se tiene pues el dolor y la sensibilidad en el hombro, ¿sí? Un dolor intenso cuando se eleva el brazo. Ya a continuación vamos a ver unas técnicas para determinar este tipo de lesiones. También tenemos problemas de movilidad. Continuando con el diagnóstico, tenemos estas pruebas para determinar este tipo de lesiones. La radiografía simple, la cual pues busca la rotura del manguito rotador por medio de una imagen, la cual se observa deterioro del troquier y esta formación de osteofitos en el acromión y cambios de artrosis acromioclavicular. Ahí como podemos observar, ahí se ve como una especie de manchitas blancas y pues son esas partículas que se establecen hacia la parte externa del hueso. Y también tenemos síntomas como lo son la calcificación. Otro medio de diagnóstico, otra prueba que tenemos es la ecografía. Por lo menos la tendinitis se logra diagnosticar cuando el tendón pierde su ecogenicidad y se convierte en difusa. Las calcificaciones aparecen como focos brillantes en el tendón. Entonces, pues ahí sobre la imagen superpone como unas manchitas blancas, las cuales nos muestran como esta condición del hueso, ¿cierto? También pues el tema de la calcificación se ve un poquito borroso. Siguiente, por favor. Para lograr determinar si el trabajador tiene lesión del manguito rotador, existen unas maniobras de exploración. Entonces, pues vamos a mencionar cuatro de tantas que existen. Tenemos la maniobra contrarresistencia, en la que el paciente intenta tocarse la nuca con la mano estando en el hombro en abducción. Es decir, pone la mano a 90 grados, ¿sí? Formando abiertos, abducción, y pues ahí si el paciente siente esa molestia o ese dolor, pues puede indicar síntomas de lesión del manguito rotador. Otro es el test de Job, es una maniobra también contra resistencia en la que el paciente con el pulgar de la mano hacia arriba y con el brazo extendido en abducción de 90 grados, intenta elevar el pulgar hacia abajo con la oposición del explorador. Entonces ese es un movimiento que hace invertido. Recordemos que en este caso sería en posición de abducción, abierto, y también formando un ángulo de 90 grados. Si presenta molestias, también se puede diagnosticar o no, interpretar como lesión del manguito rotador. Siguiente, por favor. Otra de las maniobras de exploración tenemos el test de Gerber. Es una maniobra contra resistencia en la que el paciente sitúa el brazo detrás del cuerpo y en aducción, es decir, ya teniendo pues menor cobertura corporal en el cerrado, ¿sí? Poniendo pues hacia atrás el brazo, intenta separar el dorso de la mano de la espalda. Igual, si presenta la molestia, perdón, podría tener lesión del manguito rotador. El test de Jergason también es una maniobra contra resistencia en la que el paciente con el codo flexionado a 90 grados realiza una supinación de la mano con la posición del explorador, verifica la estabilidad del tendón de la cabeza, del bíceps y el surco bicipital, ¿sí? Entonces, pues ese sí es una maniobra ya más hacia la parte delantera del cuerpo y por medio del observador también se logra determinar, obviamente con la contrarresistencia, la lesión. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta el contexto que nos plantea la profesora, pues Juan Carlos es un señor panadero. Hay que tener en cuenta que maneja movimientos repetitivos, como lo son el amasamiento pues, de esas harinas que utilizan ellos allá,
lo que podría también, y bueno, y demás fuerzas aplicadas, y generó pues ruptura del manguito rotador. Se puede asociar a enfermedades osteomusculares y ya cuando el médico general le logra dar pues como esa primera atención, luego lo remite al especialista con la mayoría de exámenes realizados y estos se evaluarán y definirán de acuerdo también al decreto 1477 del 2014, como lo mencionaba el compañero Sebastián, donde se clasifican todo el tema de enfermedades laborales. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de la enfermedad laboral, tenemos agentes etiológicos, que son los movimientos repetitivos, tenemos también las posturas forzadas, la aplicación de fuerza combinada, ¿sí? En combinación con la interacción que tiene ahí las articulaciones, posturas forzadas y o vibraciones. Entonces, pues como medida de gestión y prevención, pues se podría también asociar a terapias preventivas para que evitar este tipo de molestias, como lo son las pausas activas y todo lo relacionado. Está el código asignado para esta enfermedad, el M75.1, dentro de ocupaciones e industrias, ensambladores de autos, vemos que ellos también tienen este tipo de predominancia en estas afectaciones, también los pintores, los fresadores, mecánicos que realizan los montajes por encima del nivel de la cabeza, pues teniendo en cuenta que ya son posiciones ya o posturas más forzadas, podría también generar ese tipo de lesión en el manguito rotador. Los soldadores, los panaderos, como se pone ahí en contexto, servicios generales, como lo son. eh, bueno, pues ahí me disculpan, ya repetí el tipo pues, de trabajadores que podrían ser afectados con este tipo de enfermedad. Siguiente, Sebastián, por favor. Leonardo, continúa, muchas gracias. Bueno, aquí básicamente vamos a ver, de acuerdo al manual de primeros auxilios, siempre vamos a encontrar con diferentes, con diferentes actividades, eh, de ocasiones, emergencias. Lo primero que tenemos que mirar es si el lugar es seguro. Luego vamos a proceder de que, qué pasó, por qué pasó, cuántas personas están lesionadas. Eso es en cuestión de minutos para poder reaccionar de la mejor manera. Cuántas personas están lesionadas, si hay espectadores, quién puede ayudar y si no, pues que en lo posible se alejen. Y también si uno está seguro para actuar. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar que la enfermedad respiratoria, la asma mixta, harina de cereales, que como ya comúnmente, ya Sebastián lo dijo, mediante el caso clínico, pues primero lo que tenemos que mirar es examinar las vías respiratorias y la respiración y sobre todo el pulso de la persona. Aflojar toda la parte de delantal, uniforme y en lo posible dejarlo desajustado para que pues pueda respirar un poco mejor y ayudar a la persona a administrarse de cualquier medicamento si es que lo tiene recetado, tales como inhalador o un oxígeno para el hogar, en fin. Ya pasando a una enfermedad osteomuscular, tenemos que tener en cuenta que puede sufrir por caídas o puede ya por desgaste, como ya les decía yo anteriormente, una aseadora es muy comúnmente porque están en constante movimiento sus brazos y van a sufrir eso. Entonces, primero hay que ponerle hielo en la parte o compresa fría en el área dolorida con el fin de como de dormir el dolor, brindarle un buen analgésico para disminuir la inflamación también y obviamente entrar a una terapia o unos ejercicios de terapia física. Siguiente. Aquí encontramos dos conclusiones con las que llegamos Sebastián y Luis. Decimos que se concluye que una labor tan común y determinante dentro de las panaderías se encuentra necesario para utilizar los EPPs. Si bien sabemos, los EPPs es lo primero que nos brinda como un escudo para no sufrir cualquier enfermedad. En este caso sería respiratoria, evitando que las partículas determinantes ingresen al sistema respiratorio, además de poder contar con instalaciones que contribuyan a una buena oxigenación de la zona deseada.
se puede concluir que las actividades laborales que se caracterizan por ser repetitivas, o sea que a diario lo hacemos y que se empleen miembros de manera frecuente, manos, brazos, entonces vamos a poder percibir o contraer enfermedades osteomusculares. Todos los días caminamos, todos los días nos movemos, todos los días nos bañamos. En el caso del panadero, pues está amasando. En el caso de la señora del servicio, está en constante movimiento y por ese desgaste puede ocurrir la enfermedad. Creo que es todo. Ya en la página 24 vamos a encontrar la bibliografía. Entonces, agradezco, compañeros y profesora, su atención. Muchas gracias.